El día 29 de septiembre en Nordelta se disputará una fecha más del circuito de stand-up paddle Mahalo. Esta fecha tendrá un recorrido interno para las regatas y se está dividido, obviamente, en varias categorías, tal cual fue la presentación en Pilar. Pero para aquellos que no están muy metidos con el tema del stand-up paddle, vamos a ver un poco las técnicas. Aprovechamos algunos de los riders más famosos que hay acá y que más están haciendo y más entrenando para este deporte, a que nos explicaran, en el caso de Alfredo Haas, cómo es la técnica de la remada, las diferentes tablas, etcétera, etcétera. Así que estuvimos con él en el Delta un día grabando y acá viene toda la explicación. Fíjate, si te gusta, andate a Nordelta, te prestan una tabla, corres y capaz que te enganchás. Está muy bueno. Bueno, acá tenemos un poco una muestra de tablas que podemos encontrar. Una 14 pies de open water, una 12.6 de open water y una 12.6 de flat water. Bueno, vamos a hablar un poco primero de esta tabla que tenemos acá, la 14 pies. Esto es una open water o ocean racer. Bueno, la open water es una tablita que tiene ciertas características específicas para remar en aguas abiertas. Por un lado, encontramos que lo que es el deck o la parte donde uno va pisando está por debajo de la línea de lo que es la tabla. Esto lo que nos va a dar es estabilidad, ya que nos baja el centro de gravedad, lo cual es fundamental para condiciones de aguas abiertas donde por ahí es un poco más inestable. Adentro vamos a ver imbornales para el desagote del agua que pueda llegar a entrar y manijas, ya sea para levantarse si uno se cae del agua, para transportar o lo que fuera. Vemos acá una serie de insertos que nos van a permitir poner sunchos, cabitos o lo que querramos, ya sea para llevar agua, para llevar alimento, lo que queramos llevar, nos va a permitir hacerlo firme acá en la proa. La proa de esta tabla es una proa tipo bulbo, lo que nos va a permitir es no pinchar la ola de enfrente cuando estamos en condiciones por ahí de downwind o con alguna onda surfeándola, y nos va a permitir pinchar la ola en el momento de entrar sin que se hunda la proa. La 12.6 de Carbon, también para aguas abiertas, es una tabla muy similar a la que veíamos antes, la 14 pies. Obviamente la diferencia es que es una tabla de carbono mucho más liviana, mucho más rígida y tiene las mismas características. Un deck bajo que nos va a dar más estabilidad, los imbornales de desagote, al igual que en la 14, la 12 también tiene una proa tipo bulbo, las características son las mismas. La idea es mantener la proa a flote, ya sea que pinchamos la ola de enfrente o que estamos enfrentando una ola que ya rompió o que va a romper hacia adelante. La tabla de flat water va a tener unas determinadas características que vamos a observar que son diferentes a simple vista con respecto a las otras tablas que vimos antes. Esta proa es mucho más eficiente en cuanto al corte de agua, nos va a generar menos arrastre, pero a diferencia del resto de las proas, va a ser una proa que nos va a dar un poco más de dificultad al encontrarnos en situaciones de aguas abiertas. El deck de esta tabla, a diferencia de las que vimos anteriormente, no posee una depresión o la depresión es muy chica, entonces nos va a dar menor estabilidad, pero va a ser una tabla que nos va a dar un ángulo de ataque con el remo más eficiente. Bueno, les vamos a mostrar una curiosidad que no está ligada ni a lo que es el mundo del race, sino más al mundo recreativo. Esta es una tabla desarrollada en el país, cuenta con las características de ser construida con rotomoldeo, o sea, como la mayoría de los kayaks de plástico que vemos en el mercado, y es una muy buena opción, sobre todo si uno quiere involucrarse de manera recreativa, ya sea para pesca, para pasear el fin de semana o para tener en una embarcación, ya que es un material muy resistente, no cuenta con las desventajas de tener que cuidarlo como los otros materiales que vimos antes, sino que es una tabla que es realmente muy resistente a los golpes y muy accesible en cuanto a precio. Acá encontramos un remo de caña de carbono y pala de fibra, lo que sería un híbrido. Encontramos un remo de 100% carbono, o sea, pala de carbono, caña de carbono, y un híbrido que sería la contra del primero, que vendría a ser caña de fibra y pala de carbono. El primer remo que encontramos, que sería el híbrido pala de fibra, caña de carbono, es una buena opción para lo que es wave.
La fibra en la pala nos da una buena resistencia de material, o sea que va a ser un remo que por ahí yo voy a por ahí por el wave o por las condiciones en las cuales me voy a meter, ya sea con piedra o con tabla, va a ser un remo que va a tener más golpe, con lo cual tener fibra en la pala nos va a dar un remo con más resistencia. Y al tener una caña de carbono me va a dar una mejor explosión a la hora de remar, ya sea para pasar un espumón, para agarrar una ola, va a ser un remo que me va a dar una buena respuesta. El remo 100% carbono obviamente va a ser la opción más liviana de los tres. Bueno, obviamente una pala más frágil que la de fibra y nos va a aportar una buena rigidez en la caña. Esto sería una buena opción por ahí para lo que es la modalidad Battle of the Paddle, que son sprints más cortos, más velocidad, más explosivo. Esta sería la opción correcta. Y por último tenemos un remo que es un híbrido, contrario al que vimos primero, que va a tener una pala de fibra de carbono, que nos va a dar un buen peso, obviamente va a ser una pala un poco más frágil, y la caña, al ser de fibra, nos va a dar un poco más de flexibilidad. Si yo fuera a correr una carrera o a hacer una travesía más larga, por ahí este sería el remo que utilizaría, que me va a dar por ahí una mayor protección a la hora de lo que son articulaciones. En cuanto a las palas también tenemos una buena muestra de lo que podemos encontrar. Vamos a ver que básicamente tenemos dos formas de pala. A la derecha encontramos lo que es la pala de race, Starboard la denomina la pala enduro, bueno, hay distintos tipos de denominaciones, pero este es el tipo de pala más versátil y más aplicado por ahí a lo que es el course y el race. A la izquierda encontramos una pala de wave, que tiene una diferencia básicamente en la parte más baja, es una pala más redondeada, tiene distribuida la superficie distinta. Esto es lo que es una pala que nos va a aportar un buen despegue, una buena reacción al hacer un sprint. También vemos los diferentes tamaños. Una pala de wave, si comparamos la superficie con una pala de lo que es course o race, vamos a ver que es una pala más grande. Y esto tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. Voy a necesitar por ahí salir rápido de una situación, entonces esta pala nos va a aportar más agarre. Las palas más chicas obviamente nos van a dar una mayor cadencia de remo, por ahí un poco de patinamiento, pero esto es lo que tenemos que buscar para course. Otro tema a tener en cuenta es el largo de la caña. Cuando nosotros compramos un remo, ya sea por internet, en un local o donde sea, el remo viene con una longitud de caña por ahí más grande de lo que vamos a necesitar. Entonces es muy importante tener noción de a qué nos vamos a dirigir con el deporte, ya sea wave o race, para poder cortar el remo a lo que más nos convenga y vayamos a usar después. Bueno, obviamente si vamos a dedicarnos al wave, nuestro remo va a ser más corto. Nosotros nos vamos a dedicar un poco a lo que es race y course, ya que el largo del remo para wave es algo muy personal y no hay nada dicho con respecto al tema, sino que es más un tema de preferencia. Lo que vamos a buscar en el momento de cortar nuestro remo para race es buscar una distancia en la cual podamos tener la remada más eficiente, pero que no comprometa lo que es el tren superior. Bueno, una forma de medir el largo de la caña es poner el remo en el suelo, pararse de bien directo y llevar la mano hacia el pomo. Lo que buscamos es poder pasar la palma de la mano por encima del pomo y mantener los hombros lo más recto posible. O sea, no hay que buscar llevar el hombro hacia arriba, sino tratar de mantenerlo lo más recto posible y poder pasar cómodamente por encima del pomo. Esto nos va a dar la altura a la cual tenemos que cortar la caña. Otra manera de hacerlo, por ahí un poco más fácil, es poner el pomo en el suelo y buscar que la cruz es la conexión entre la caña y la pala, me dé justo a la altura de los ojos. Cualquiera de los dos métodos me van a dar un estimado al cual yo tengo que cortar la caña. Obviamente es un tema de preferencias, es un tema de estilos de remo. Si yo tengo una cadencia más corta, por ahí voy a buscar de la línea de ojos un poquitito más corto. Si yo tengo por ahí una forma de remar un poco más fuerte, una remada más larga, voy a buscar un poquitito más largo. También va a depender del tamaño de la tabla. En definitiva, básicamente esto es una guía para tener un punto de referencia y de ahí ir buscando lo que le quede más cómodo a cada uno.